Buenas noches. Quiero empezar dando un agradecimiento, doctora Adriana Romero, por habernos permitido y habernos dado la apertura para estar el día de hoy haciendo esta entrevista. Asimismo, le quiero pedir el consentimiento de grabar todo lo que usted nos va a comentar en estas preguntas y respuestas del día de hoy con respecto al modelo médico y su autorización para poder compartir esa información en clases. Dicho esto, muy buenas noches con todos. Creo que podemos empezar. Son solamente unas preguntas, como ya mencioné, con respecto al modelo médico para la Cátedra de Diagnóstico Clínico Psicológico. Somos de la Universidad Nacional de Chimborazo, carrera de Psicología Clínica, y con eso doy apertura al comienzo de la entrevista. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿qué conoce usted acerca del modelo médico? Entonces, buenas noches, gracias por la invitación y sí doy mi consentimiento. Ahora, ¿qué sé yo del modelo médico? Recuerdo haberlo visto en una cátedra de semiología psiquiátrica en la universidad cuando estudiaba psicología, como parte de ciertamente los fundamentos de, o la previa, por así decirlo, de la construcción teórica de lo que viene a ser el diagnóstico, la historia clínica, lo que viene a ser el informe clínico. Entonces, básicamente el modelo médico nos vino a dar las bases y las estructuras para nosotros ejecutar con un lenguaje muy similar, incluso podríamos decir que hasta le copiamos ciertos términos para determinar ciertas afecciones fisiológicas que devienen de algún estado emocional o mental en particular. Entonces, el modelo médico nos, o sea, como que nos abrió un poco el camino en esta arista de la categorización, caracterización y definición de afectaciones. También, si bien es cierto, el modelo médico ahonda en este tema, en esta relación de la salud y la enfermedad y de las condicionantes que se necesitan para representar una situación tanto de salud como de enfermedad misma. Entonces, el modelo médico para la psicología, al menos en ese caso, viene a ser como un modelo a seguir normativo porque se alinea a la ciencia. Entonces, como ha habido un auge súper amplio de esta verificación científica de los estudios y de todo esto, ¿no? Pues si bien es cierto, la psicología tiene una arista muy social y un poquito se abre en ciertos campos, para la asimilación y la aceptación de la psicología utilizó mucho el modelo médico para poder convalidar un poco la información y trabajar en la medida de lo posible. Entonces, eso es lo que yo sé del modelo médico. Ya, buenas noches, psicóloga Adriana Romero. Sigo con la segunda pregunta. ¿Considera usted que el modelo médico aporta de manera significativa en la psicología? Como bien lo mencioné anteriormente, sí, nos ha aportado un montón. ¿Por qué? Porque son como bases, es como a ciencia cierta un piso de donde se asentó las bases científicas de la psicología. Entonces, recientemente estaba leyendo y en realidad hay un fuerte movimiento desde los psicólogos que buscan conectarse más allá con las ciencias para ser validados a cierto punto de forma social y científica. Entonces, lo que el modelo médico ha aportado en la psicología es exactamente eso, buscar ser validados dentro de las ciencias de la vida, ciencias de salud, que son las que nos competen, solamente que de alguna u otra forma nosotros cambiamos el lenguaje, porque tenemos otras terminologías, por así decirlo, dependiendo de los enfoques y los modelos. Hay otras cosas que no son netamente fisiológicas y en eso el modelo médico es bastante reducido porque no interpreta relación mente y cuerpo, no lo interpreta como algo integral, sino que solo se queda con lo fisiológico de alguna forma. Y las repercusiones fisiológicas, si por mucho que tú las mediques, si no cambias el estado mental va a seguir repitiendo las condiciones para que tú te enfermes. Entonces, el condicionamiento de salud, enfermedad y psicología es lo que viene a como hacer la diferencia, ¿no? Pero efectivamente el modelo médico dio como ese empujoncito para que los psicólogos o la psicología como tal, pues busquen este reconocimiento científico académico de forma mundial. Bueno, muy amable, Adri, por darnos un espacio y compartir tus conocimientos. Para continuar con la entrevista, yo quisiera saber si considera que el método médico trabaja de forma holística. No, no trabaja de forma holística. Para mí no.
para mí no, porque el modelo médico es, ves el problema, ves la afectación física de la persona o tratas de encontrarle la explicación al dolor físico de la persona, pero no te integra hasta cierto punto el hecho de la situación emocional, la situación mental, las condicionantes socioeconómicas, las deja muy aparte, porque para colmo, los sistemas de salud, los que son gratuitos, siempre están abarrotados. A los doctores que utilizan el modelo médico y lo reproducen todo el tiempo, no les da el tiempo ni la capacidad, hay que decirlo, están abarrotados, cansados, quemados, entonces no les da la capacidad de integrar otras cosas que no sea síntoma, signo, síntoma y enfermedad. Solo eso les alcanza para ver. El tiempo que les dan es muy poco. Y una atención médica, no sé si ustedes han ido al doctor, pero cuando tú vas al doctor, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? Bueno, toma tantas pastillas. Si tú vas al psiquiatra, que sale, que se parece un poco al psicólogo, pero que viene de la rama médica, ¿dónde te duele? ¿Qué te duele? ¿Y por qué te duele? Y pastillas para que eso deje de ser. No hay una contención de tu estado emocional y mental. Entonces, esa es la diferencia y no es holístico, porque no toma en consideración todas las aristas biopsicosociales de un individuo. Bueno, continuando con la entrevista, como mencionaron los compañeros, agradeciendo su tiempo y la disponibilidad que ponen con nosotros, la siguiente pregunta sería, ¿qué ventajas cree usted que tiene el modelo médico frente o sobre los otros modelos? Bueno, el modelo médico tiene una gran trayectoria y aceptación por parte de la sociedad científica. Entonces, por ejemplo, haciendo un poquito la relación con la rama de la psicología que se apega muchísimo a la ciencia y específicamente a las ciencias médicas, que viene a ser el cognitivo-conductual, pues vemos cómo es esa necesidad de validación con estudios en donde tú ves el signo o el síntoma y tratas de explicarlo y de contenerlo con algún tipo de cosa. Entonces, si bien es cierto, es importante el modelo médico, nos da básicamente nuestro piso para empezar a despegar, no es todo. Y para la psicología, bueno, tiene su aporte, pero se queda corto. Desde mi perspectiva, el modelo médico se queda muy corto para la psicología. Muchas gracias. Y ya, muchísimas gracias. Entonces, para finalizar esta última pregunta, porque hoy consideramos que es importante que usted, que sabe lo que es la experiencia dentro de Ecuador, nos diga si para usted este es el modelo más utilizado en el Ecuador y si usted considera que este modelo utilizado en el Ecuador es eficiente como país y si tal vez deberíamos poder hacer algún tipo de reforma con respecto al modelo y la salud mental. Pues sí, es una pregunta que lleva a una respuesta de forma indirecta, porque no hay ni políticas para psicología en Ecuador. Entonces, es evidente que esta relación medicina o modelo médico y modelo psicológico, o sea, se juegan como yo te sigo para que no me dejes solo, o sea, para que la ciencia psicológica avance, es necesario que utilicemos el modelo médico para ser validados, para tener espacios dentro de los hospitales, dentro de los psiquiátricos, dentro de las clínicas de rehabilitación, porque se necesita un formato burocrático para seguir un proceso de sanación, de curación, de trabajo médico, psicológico. Entonces, en Ecuador se utiliza, sí, de una forma bastante teórica, diría yo, porque vuelvo y repito, las atenciones que te dan los seguros sociales o los hospitales gratuitos son mínimas. Un psicólogo en una institución pública te da 20 minutos para atenderte y con lo reducido que es el tiempo, no le da tampoco al profesional la capacidad para comprender toda la situación. Y también recordemos que en Ecuador, por no haber políticas, han hecho la correlación de 500 personas para un solo psicólogo. Entonces, efectivamente necesitamos utilizar el modelo médico para la efectividad de la atención de toda esta gran demanda de personas que necesitan ser atendidas, pero estamos ignorando que por utilizar el modelo médico no somos eficaces.
dentro de la terapia o dentro de la consulta, porque tenemos que reducirnos al síntoma y ver cómo, el síntoma y cómo respondemos, síntoma y cómo respondemos, no hay manera de ahondar demasiado. Y como los mismos psicólogos, los profesionales de la salud mental, tenemos que estar llena y llena de documentos, que su nombre, que cuando vino, o sea, se pierde mucho tiempo en la burocracia y esa burocracia no permite al psicólogo trabajar en sí, en lo que realmente importa, que es la salud mental del sujeto. Ahora, vuelvo y repito, Ecuador no tiene políticas para psicólogos, no las hay, no las hay. El psicólogo no puede escalafonar, el psicólogo solo tiene una sola forma de pago limitada de $1.008 o de $1.200 y si tú tienes una maestría o un posgrado, a nadie le importa, te van a seguir pagando los mismos. Entonces, es importante que en Ecuador trascienda desde, hay que decirlo, la mediocridad política que se le da hacia el espacio psicológico de la salud mental, porque no nos dejan crecer, o incluso yo siempre me he preguntado por qué los psicólogos que están más arriba que nosotros no se han esmerado en de alguna forma visibilizar esta necesidad de venir a estandarizar el camino de los profesionales en salud mental dentro del Ecuador, porque realmente es una realidad. Muchos psicólogos no saben hacia dónde ir y se van o a la policía o a la milicia, porque no hay acceso a salud que les permita pues trabajar como les gustaría o nos gustaría, me incluyo. Porque a mí no me gustaría trabajar en el hospital o en el IES, porque no voy a tener tiempo para mi vida, no voy a tener tiempo para mis pacientes, en realidad me voy a terminar convirtiendo en una archivadora. Entonces, para ser una archivadora psicóloga, que básicamente es lo que el modelo médico nos permite hacer en Ecuador, en atenciones gratuitas al público, no gracias. Entonces, al menos desde mi postura como profesional que soy y que he trabajado en la privada, básicamente. Entonces, es importante que todas estas nuevas generaciones que estamos saliendo y que siguen saliendo y van a seguir, pues hagan mucho hincapié en el hecho de que se necesitan políticas de cambio y bueno, sí está bien, utilicemos el método cognitivo-conductual para acercarnos de alguna forma a las ciencias duras, pero, o sea, siempre hay que recalcar y reconocer que nunca vamos a ser como la medicina, jamás. Nos va a ayudar, sí, pero nunca vamos a ser como la medicina, porque nosotros no nos quedamos en lo reducido de lo biológico, nosotros integramos y es importante integrar porque si no, no vamos a comprender en sí porque un proceso, por ejemplo, de lupus viene de una persona que todo el tiempo está estresada consigo misma y el rechazo interno. O sea, tú puedes estudiar el lupus porque ves los síntomas y le das a una persona 400 pastillas durante todo el año para que se recupere, pero nunca cambias el proceso mental por el que está pasando para que genere ese estrés y ese estrés genere el rechazo y ese rechazo genera un lupus. ¿Ya? Entonces, por eso, comprender la integralidad del síntoma, el signo y el síndrome es lo que haría falta desde mi perspectiva y obviamente extender la cantidad de tiempo que se les brinda a los pacientes, a lo público, extender un poco más la cantidad de psicólogos en atención, porque si no los psicólogos se van a quemar, nos vamos a quemar. Con 20 minutos, por ejemplo, 20 minutos al día, ¿cuántas personas alcanzan en una hora con 20 minutos? Son 4 pacientes por hora. 4 pacientes por hora. ¿En qué momento descansa el psicólogo? Reposa de ese proceso de entrar en la mente del otro, salir, escribir sus reflexiones, volver, escribir su apreciación profesional. O sea, es una destrucción al psicólogo utilizar el modelo médico en Ecuador, porque no están pensando en el burnout. Y eso es algo que debemos concientizar. No podemos ser como el conejillo de indias de los médicos solamente porque no nos aceptan dentro de las ciencias. Y eso es algo que de alguna manera no está visible, no es transparente y nadie está haciendo nada en Ecuador para eso. O al menos yo no conozco. Bueno, ¿Algo muchísimas más? gracias por tus palabras. Realmente son puntos que hay que destacar de las situaciones que vivimos actualmente en el país, así que es muy bueno escucharlo y ser reales al momento de hablar de estos temas. Doy por finalizada la entrevista. Esas son todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias, vuelvo y repito, por habernos brindado tu tiempo y habernos dado la apertura de poder compartir esta información y tus puntos de vista con nuestros compañeros de clase. Muchas gracias con todos y una buena noche.